Bienvenido Álvaro Ramos, expresidente de la Caja del Seguro Social, un gran profesional, un hombre con un gran conocimiento. Has estado también evaluando sistemas de pensiones, ¿verdad? En el pasado. Así es, estuve muy involucrado en la superintendencia. En la superintendencia. Sí. Y había muchas esperanzas de que con la llegada tuya y además de los directores que se habían nombrado originalmente, que se iba a lograr un cambio importante en una institución que todos queremos. Así es. Que todo Costa Rica necesita, porque la salud es una de las bases de nuestra paz social, pongámosle así. Se habla mucho ahora de recientemente, pues, la nueva presidenta de la Caja habla del problema de la solvencia económica de la Caja. Así es. Se dice que no hay sistema de costos, posiblemente hay problemas de análisis de tipo de costos, ¿verdad? Pero ya cuando uno le dicen que está prácticamente en quiebra, ya uno sí se preocupa, ¿va? Obviamente. ¿Qué pasó? No tienen reservas, o sea, ¿qué es la situación? ¿Cómo se origina esa situación? Tanto que se paralizan la construcción de varios hospitales. Y EVAI. Ajá. Y bueno, y todo el sistema está nervioso. Usted estuvo pocos meses, fuiste muy breve, pero tuviste la ocasión de escarbar un poco y buscar soluciones y hacer planteamientos. Bueno, usted es el invitado, usted es el que tiene que decirnos y darnos más tranquilidad, porque lo importante ahora es la tranquilidad. Hay que hacer reformas en el sistema de la Caja, lógicamente, ¿va? Porque hay mucha informalidad, hay muchos costos que no se están viendo, hay problemas serios de la estructura, me imagino, contable, administrativa. Es una institución muy grande, el presupuesto más grande de la República, de todas las instituciones autónomas. Y yo creo que todos necesitamos la Caja del Seguro Social. Absolutamente. Todos. Y bueno, además hay una estructura que está cambiando, que es el problema de que cada vez hay más gente mayor, los costos aumentan, cada vez hay menos gente para cotizar, porque como que no estamos teniendo el crecimiento que tuvimos en otros años, y eso pues hay que ponerle atención, pero bueno. No, muchísimas gracias, don Jorge. Tal vez voy a hacer una descomposición analítica, si se me permite. Efectivamente, tuve el gran privilegio de primero, como superintendente de pensiones, familiarizarme bastante con el seguro de pensiones de la Caja. Es otra parte. Que eso, digamos, bueno, que son una parte. Caja, pero a veces la gente confunde. Hasta por la manera en que hablamos de la Caja, de la que hablamos como si hubiera una sola caja, se nos olvida que en realidad se compone de tres grandes estructuras. Dos estructuras financieras. El seguro de pensiones, que en Costa Rica le decimos el IVM, y de hecho es importante que se llame IVM porque en realidad se compone de tres seguros diferentes que en otros países están separados, aquí los tenemos juntos. Entonces, un ejemplo, en un país como Suecia no existe pensión de orfandad o pensión de viudez, sino que existe asistencia social a la viudez. Y entonces el seguro de pensión personal está separado del seguro de viudez. Aquí no. Aquí en invalidez, vejez y muerte le pegamos el seguro de muerte, el seguro de viudez al seguro principal. Entonces eso aumenta los costos de ese seguro
pero le baja los costos al Estado, digamos, que no tiene que responder con asistencia social a las viudas, digamos, de un asegurado. Entonces vea que a veces hay soluciones puntuales a los problemas que en Costa Rica las aglomeramos y a veces perdemos de vista que eso incrementa los costos y que no hace tan comparable un seguro con otro. Pero bueno, digamos que esa es una discusión en un plano muy técnico, pero es importante porque significa que incluso un seguro como el de pensiones y IVM en el fondo es 3 seguros, nada más que lo metimos en uno. Bueno, eso es... ¿Hace cuánto se metió en uno? Hace muchos años ya. No, el seguro de pensiones IVM existe desde el 43, si me acuerdo bien. Este año o el próximo está cumpliendo 80 años. Yo creo que ya cumplió 80 años. Entonces, es un seguro que ha funcionado muy bien, porque hasta ahí todo bien, pero tiene deficiencias actuariales importantes. Entonces tú me vas a decir, ¿cómo? Que funciona bien y tiene deficiencias actuariales. Es que hay que entender el funcionamiento operativo del seguro. Si usted le pregunta a la población, la gente cuando se pensiona recibe la pensión rápido, no es que se tienen que esperar meses para que se las den, típicamente duran menos de un mes en recibir su primera pensión, usualmente recibe la pensión puntual. Usted no oye a la gente diciendo, llevo 6 meses sin recibir la pensión, ¿qué pasó con mi pensión? No ocurre. Usualmente los procesos son bastante ordenados, hay muy pocas irregularidades operativas. Entonces vea que eso tiene su valor. Le voy a decir la contraparte. El resto de sistemas de pensiones que están con cargo al presupuesto nacional son muchísimas menos personas y tienen infinitamente más problemas. Me refiero al régimen de Hacienda, al régimen de exdiputados, etcétera, etcétera. Son un montón de regímenes sí, con un montón de privilegios. Que son muy privilegiados y eso es parte de la razón por la que hay tantos problemas. Pero bueno, es un poco como empaparnos de cómo pudo haber sido un mundo alterno. Un mundo en el que el IVM no funcionara bien y que todo el tiempo la gente estuviera diciendo, le dieron la pensión a tal persona porque está enchufada. Lo ideal es que todo el mundo tuviera un solo IVM, pero eso es otro programa. Posibilidad, digamos. Podemos tener uno solo, podemos mantenernos como estamos ahora, que tenemos 3 y dejar ese esquema indefinidamente. Lo importante es que sean regímenes con una gobernanza adecuada, con un proceso operativo adecuado y por lo menos en mi criterio, sobre todo, el régimen del magisterio nuevo y el IVM cumplen con esas credenciales. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es mucho más de orden actuarial. En el momento en que se diseñó el IVM, la cotización era baja, 7,5%. Ese 7,5%, a mí me gusta usar una aproximación actuarial. Obviamente ya un actuario tiene que sentarse y hacer todo un modelo, pero viera que esta aproximación funciona muy bien. Yo le llamo la aproximación 3-1. Con la realidad laboral costarricense y la longevidad post-pensión promedio del costarricense, típicamente vamos a tener una relación 3-1. Por cada 10% que vos ahorrás para tu pensión, podés esperar llevarte más o menos un 30% de pensión del salario. Entonces, esto es cierto en lugares como Chile. En Chile ahorran el 10% y la pensión promedio es más o menos 30%. Y es cierto en casi todos los países europeos. A los europeos les gusta llevarse entre 30 y 70% del salario como pensión. ¿Cómo lo logran? Ahorrando 22%, 24%, 28%. Entonces usted ve que hay una relación más o menos de 3-1. Si querés llevarte 65% de pensión, tenés que ahorrar más o menos un 21-22% para tu pensión. Entonces hasta ahí, digamos, está bastante clara esta relación 3-1. Retrocedamos a Costa Rica. Desde el principio ahorrábamos apenas un 7,5%. En la relación 3-1, esto apenas te da 21 a 25%. Y estábamos dando pensiones de 60%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estábamos ahorrando muy poco para el tamaño de la pensión que se estábamos llevando.
Esto lo hemos ido corrigiendo poco a poco, pero la corrección ha sido lenta y tardía. En mi criterio ya estamos mucho más cerca de solucionarlo. Hoy ya estamos arriba de 15% de ahorro. Entonces, hemos duplicado el ahorro que estábamos haciendo en 1999 para un asegurado promedio del país. Hoy está ahorrando el doble. Entonces, por ese lado, nos hemos acercado muchísimo. Pero un 15 te daría 3-1, 45%. 45-50, sí. Todavía nos falta un poquito. Yo he calculado que nos faltan como 3 puntos, 3 o 4 puntos, y con eso cerramos la brecha. Usted me va a decir, no se puede. Bueno, ya pudimos 7,5, porque no podemos 3 más. Pero ahí entra un tema de costos laborales, que yo los entiendo perfectamente, pero esos costos laborales están mucho más vinculados a las cargas que no son de la caja. Puntualmente, las cargas que hay para asignaciones familiares, el INA, las cargas que hay para el INA, unas cargas que hay para el Banco Popular. O sea, hay una serie de cargas sobre las planillas. Sí, que no son parte digamos, de la pensión y de lo que le corresponde a uno. Correcto. Y que en la mayoría de los países este tipo de cargas en el impuesto de ventas, algunos nunca estarían en las planillas, estarían en los impuestos generales. Entonces hay un desbalance ahí que hace una pesadez sobre el empleado formal, que en mi criterio no es justa. Digamos, tenemos que buscar un rebalanceo de eso. Si buscáramos ese rebalanceo, habría un gran potencial para terminar de cerrar el círculo con las pensiones IVM. Entonces, yo soy muy optimista que si como país durante los últimos 25 años hemos logrado tantas reformas apropiadas en la dirección correcta de mejorar nuestro sistema de pensiones, simplemente completemos el proceso. Y no hay que hacerlo de un día para otro. Lo podemos hacer durante los próximos 15 años. Esa es mi estimación. Si somos ordenados y metódicos, durante los próximos 15 años, yo estoy convencido que podemos lograr 2 cosas en el IVM. 1, fragmentar la parte estatal del IVM y convertirla en una pensión básica universal, que ya es una propuesta que está dando vueltas en la Asamblea Legislativa. Hay que hacerle unos refinamientos técnicos, pero me parece que es un buen punto de partida y me parece que es un indicio que la pensión básica universal es una idea cuya hora ya llegó. Entonces eso me tiene muy complacido, pero una adecuada implementación de la pensión básica universal también implica un replanteamiento del IVM. Mi propuesta era replantear el IVM en la dirección del modelo sueco. En Suecia tienen un concepto que se llama las cuentas nocionales. Y yo consideraba que una vez que existiera la pensión básica universal con algún periodo gradual de implementación, podíamos implementar un modelo de cuentas nocionales como el sueco en Costa Rica, con algunas variantes que yo le llamo los multiplicadores nocionales para darle una mayor progresividad al modelo de pensiones costarricense relativo al sueco, porque hay que recordar que en Suecia la dispersión salarial es mucho menos que en Costa Rica. Entonces ellos automáticamente las pensiones no tienen tanta dispersión, nosotros tenemos mucha dispersión salarial, entonces hay que tener un poco de cuidado con compensar un poco tanta dispersión salarial para que la gente no tenga pensiones demasiado pequeñas a la hora de pensionarse. Pero digamos que esos eran temas técnicos que ya después uno se sienta con el lápiz bien afinado. Pero sí percibía, y eso me llenaba de optimismo, percibía un gran movimiento en esa dirección. Hay bastante consenso, como yo estuve en la SUPEN y los técnicos de la SUPEN siguen bastante de acuerdo con este modelo. Pensión básica universal, cuentas nocionales en el IVM, donde ya tenés tanto consenso técnico, y yo en la caja lo iba a promover, y la gerencia de pensiones en la caja se mostraba con cierta anuencia a estas ideas. Yo sentía que estábamos en un punto óptimo para hacer, por así decirlo, la reforma casi definitiva, ya de modernizar totalmente el régimen y darle sostenibilidad durante siglos, digamos. Ese era el optimismo que yo tenía con el IVM. Se puede.
y ya hemos ido pudiendo. Eso es aún más importante, no es arranco de cero, ¿verdad? No, ya hemos venido corriendo esta maratón a buen ritmo. Era simplemente seguir corriendo y terminar la maratón. En el seguro de salud, que es como el que más inquieta a la gente, había también, yo por lo menos visualizaba una gran oportunidad. El seguro de salud de Costa Rica, como le decía, la caja son 3 componentes: seguro de pensiones, seguro financiero de salud y provisión de servicios de salud, que no es lo mismo. El seguro de salud es únicamente la parte financiera, recibir el dinero y distribuirlo. La parte de provisión de servicios de salud es donde el modelo costarricense es un poco diferente a la mayor parte del mundo. En muchos lugares tienen un seguro universal, digamos, unificado, que distribuye a, por ejemplo, muchos hospitales privados. En Costa Rica los hospitales normalmente son públicos también. Esa es una solución, digamos, social que tuvimos como país, no es la única. Entonces, en ese sentido, yo no soy incómodo con la tercerización. Me parece que un modelo tercerizado simplemente seguir visualizando el seguro de salud como está y plantear, bueno, cuando nos sirva usamos el modelo de provisión pública y cuando nos sirva usamos un modelo de provisión privada, pero eso sí, con los costos muy controlados desde el seguro de salud. ¿Cómo hacemos para tener esos costos muy controlados? Y ahí es donde hay que entender por qué yo venía tan optimista. La parte pública de salud, su gran disparador de costos durante las últimas décadas había sido esencialmente las anualidades, que estaban muy fuertes en el sector público. En la caja eran 5,5% anual. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que una persona que trabajaba unos 18 años duplicaba su salario con relación al salario inicial, haciendo exactamente lo mismo que la persona que estaba entrando. Esto para mí es un tema delicado, digamos. Uno puede entender por qué, para efectos de retener un buen profesional, quisiera darle un incentivo de antigüedad, pero evidentemente duplicarle el salario a los 20 años parecía un poco pesado. Una de las reformas importantes que se hizo en el fortalecimiento, la ley de fortalecimiento fiscal, fue 86, precisamente 35. bajar las anualidades. Donde bajaron tanto las anualidades, se generó un problema. Ahora está siendo más difícil retener personal especializado, porque ahora dice, mire, ya usted no me va a pagar tan bien, mejor me voy. Ese es un problema que causa, pero ese problema que causa es porque se solucionó otro. La masa salarial, que era 2/3 de los gastos de salud, se aplanó un montón en el tiempo. Antes tenías un gasto mucho más exponencial, hoy se aplanó un montón. Y usted me va a decir, ¿por qué se aplana tanto? Hay una razón matemática muy simple. Visualice el crecimiento histórico del país. El país crece más o menos a 3% anual. Sí. Cuando vos tenés una masa salarial creciendo al 5, 5 es más que 3. Entonces la caja se expande como parte del PIB. Pero ahora que las anualidades son 2%, 2% es menos que 3. Entonces la caja se contrae como parte del PIB. Entonces yo creo que para mucha gente se le hace como raro. ¿Por qué 5 hace tanta diferencia relativo a 2? Es por el crecimiento del país. Como el país crece a 3, si la caja crece más rápido que el país es muy complicado. Si crece parecido al país o menos que el país, entonces es bastante manejable. Y creo que estas cosas para la gente no son intuitivas. Pero una vez que uno las explica, ok, vea, es que ahora la caja tiene un crecimiento natural inferior al crecimiento del país. Entonces en el largo plazo ya no existe un proceso explosivo de crecimiento. Por lo tanto, es poco prudente, por decirlo menos, empezar con escenarios apocalípticos de la caja hasta quebrada. ¿Por qué? Si más bien la caja, con esta reforma, se le aplanó tanto la estructura de costos futuros que
perfectamente viable sostenerla como está hoy. Entonces entra una segunda discusión. No, es que la caja tiene este montón de listas de espera y eso significa que está quebrada. Y ahí es donde hay como una gran confusión. Una cosa son los problemas operativos de la caja o malas decisiones estratégicas de cómo asignar los recursos en el pasado versus... más fuerte. No se preocupe. Sí, bueno, parte del escenario. Sí. Entonces, por ejemplo, una de mis prioridades iban a ser los EBAI. Hay 1050 EBAI. Yo quería ver si durante mi periodo le metíamos mucha candela y tratábamos de construir por lo menos 200 o 250 con una proyección a 400 durante 8 años. Eso hubiera expandido la base de EBAI de 1050 a 1450 y reducir mucho el fenómeno que molesta mucho a la gente de estar haciendo filas en la madrugada para el EBAI. Y además significa una reorientación de los recursos de la caja hacia la salud primaria y menos hacia el cuidado hospitalario. Y para mí, colón por colón, es muchísimo mejor invertir en salud preventiva y primaria. Este concepto de salud preventiva, yo ya estaba empezando a hacer negociaciones con el Ministerio de Salud y el Colegio de Médicos para habilitar una mayor capacidad del médico general de tomar ciertas decisiones médicas. En este momento el país tiene muy restringido al médico general y no es solo la caja, es el Colegio de Médicos y el Ministerio de Salud. Entonces por eso es esa historia que parece una caricatura, pero tiene mucho de verdad, de voy a Levi's y lo único que me dan es esa acetaminofén. Eso tiene mucho que ver con la reglamentación que le impide a un médico general tomar más decisiones sobre qué recetarte, qué pruebas recetarte, qué sé yo. Un ejemplo que siempre doy es por qué es que hay lista de espera en endocrinología. En parte porque a los médicos generales no les permitimos darte una receta para un examen de tiroides. Entonces usted va al Levi, el médico general ya sabe que usted se tiene que hacer un examen de tiroides, pero no te puede hacer la receta. Entonces, ¿qué hace? Te remite a un endocrinólogo. Entonces usted ahora está en la lista de espera de endocrinología solamente para que te vea y te diga, vaya, hágase un examen de tiroides. ¿Cuánto tiempo nos ahorraríamos como país, tanto el asegurado como los doctores, si desde el principio el médico general pudiera hacerte una receta y decirte, vaya, hágase un examen de tiroides? Entonces te va directo al examen de tiroides. Si salió bien, ahí muere el tema. Si salió mal, entonces ahí sí, vaya al endocrino. Pero entonces ya el endocrino no te tiene que ver 2 veces, te ve una, después de que tengas el examen de tiroides. Entonces, parece que me metí como en mucho detalle, pero es que la provisión de servicio médico es muy compleja. Hay que meterse a ese nivel de detalle. Hay que ir procedimiento por procedimiento, analizando trabas, costos, cuellos de botella y decir, este lo arreglamos así, este lo arreglamos así. Entonces, otro ejemplo, y es completamente diferente al de endocrino. ¿Por qué hay lista de espera en ortopedia? La lista de espera en ortopedia es la señora que necesita un reemplazo de cadera. ¿Por qué es que no la atendemos? Porque en Costa Rica, como tenemos muy mal transporte público, los muchachos compran moto y entonces andan en moto para arriba y para abajo. Pero somos un país que no tiene tan buenas carreteras, están llenas de huecos, llueve, etc. Y los muchachos se pasan malmatando en moto. Y entonces cada vez que llega un muchacho que se quebró un brazo, 3 costillas y una pierna en un accidente de moto de urgencias al San Juan de Dios, entonces el ortopedista que debió haberle hecho el reemplazo de cadera a su tía hace 2 años está dedicado a salvarle la vida a todos esos motociclistas malmatados. Entonces vea qué complicado. ¿Cómo deberíamos solucionar eso?
deberíamos pero ahí está el tener hospital del trauma, pero no bueno, abasto. esa es una opción, pero digamos, siempre hay dos opciones. Una es hagamos más ortopedistas, tengamos más hospitales del trauma, tengamos más todo. Oye, eduquemos a los... O de repente tenemos que revisar qué estamos ¿Qué es lo que haciendo. estamos haciendo en transporte? Porque es que todos esos muchachos andan en moto arriesgando su vida. Pero, o sea, a veces las decisiones sociales van por otro lado. Pero bueno, digamos que dijimos, no nos importa, queremos que los muchachos se sigan malmatando en moto y que nuestros ortopedistas solo a eso se dediquen. Bueno, entonces sí, tengamos más ortopedistas y empecemos un proceso de formar más ortopedistas para tenerlo. Pero a veces uno dice, no, un momento, tal vez aquí deberíamos estar atendiendo la causa de este problema.